Ah, bueno, no pasa nada. Es verdad que se ha mezclado dos cosas. Bueno, pues Enrique os va a presentar a Esther, pero vamos, sé que sí que lo vais a aprovechar porque vais a ver que es una magnífica profesional y el trabajo que desarrolla os va a sorprender. Va a sorprender. Bueno, yo por lo menos cuando tenía vuestra edad no sabía que existía esa profesión. Entonces espero que la disfrutéis, que aprendáis mucho, ¿vale? Y ahora la presentación. Y ahora yo vengo a dar una vuelta. Pues nada, tenemos lo que es la suerte de tener aquí a Esther Angulo, que nace en Sevilla, estudió física en la Universidad de Sevilla, ¿no? Y bueno, su motivación siempre ha sido, aparte de estudiar física, el hacer algo práctico. Entonces, pues eso le lleva a comenzar su andadura en lo que es la física aplicada a la medicina, ¿vale? En el Hospital Virgen Macarena, en Sevilla, ¿vale? No sé si sabéis dónde está el Virgen Macarena. Pues bueno, uno de los dos hospitales que hay en Sevilla. Y además dentro de lo que es el departamento de fisiología, ¿vale? De la Facultad de Medicina de Sevilla. Entonces, bueno, allí realiza además una serie de estudios como especialista en protección radiológica, ¿vale? Ese tema, por ejemplo, nosotros todavía no hemos dado, el tema de la radiactividad y todo eso. Así que no me va a venir de lujo. ¿Vale? Y después, en 1996, pues empieza a trabajar en el Hospital Puerta del Mar, en Cádiz, donde compagina sus tareas asistenciales con la formación e investigación, ¿vale? Por lo tanto, no solo trabaja, sino que además está metido dentro del mundo de la investigación, que lo que promueve es el desarrollo, digamos, de nuestra sociedad, ¿no? En determinados temas. Y además, desde hace unos años, pues se dedica al mundo de la radiografía, del radiodiagnóstico y de la protección radiológica. Además es tutora del programa de formación de residentes de la especialidad de radiofísica, ¿vale? Así que recibamos con un fuerte aplauso a Esther. Si una pregunta que hacer, pues la hacéis. Si no, ya os insistiré yo en que preguntéis. Bueno, buenos días, y antes de empezar, agradeceros a todos, o sea, este trabajo tan enorme que hacéis en el 11F, ¿no? Cada uno, de alguna manera, ¿no? Pues ha aprendido sobre mí, sobre otras compañeras que se dedican a la ciencia, pero es muy emocionante venir y es como un regalo, ¿no? O sea, siento como que me habéis hecho un regalo el verme publicada ahí en las paredes, ver las chapas, o sea, es súper emocionante, ¿no? Entonces, con vuestro permiso, yo voy a compartir en redes el trabajo que vosotros habéis hecho, ¿no? Porque estoy, o sea, como muy orgullosa, ¿no? de vosotros. Entonces, mi charla, mi ponencia, no es una clase magistral, ¿vale? Mi intención es explicaros qué hace una física en un hospital, ¿no? Y daros un poquito testimonio de cómo he llegado yo a lo que soy, ¿no? Y a lo que hago y a lo que trabajo. Pues yo empecé como vosotros, estudiaba en un colegio que era de monjas, en aquella época no había eso, había EGB y había BUP y POU. Entonces, cuando yo estaba en BUP, pues a mí me encantaban las matemáticas, es que se me daban muy bien, me gustaban porque todo salía cuadrado y es que me encantaba. Yo era de las empollonas, pero bueno, yo tenía claro que iba a ser, lo que veía de mi vida es que iba a ser profesora de matemáticas. No tenía claro que quería estudiar matemáticas y que eso me encantaba. Pero cuando llegué a COU, pues me di cuenta que tenía un profesor de física que era espectacular, que cogía el Scalextric y nos enseñaba cómo se podían hacer, qué significaban las fórmulas que veíamos en los libros, ¿no? Y eso a mí me motivó. O sea, yo vi que la física utilizaba las matemáticas para dar explicación a la vida real, con lo cual yo dije, voy a ir a la facultad pues a ver qué es lo que se estudia allí realmente. Vosotros tenéis una suerte, vamos, enorme, ¿no? Porque existe internet, ¿vale? Sois unos chicos totalmente digitales
que tenéis a un golpe de tecla cualquier tipo de información. En nuestra época no existía internet, había que ir andandito a la universidad y pedir un papel para ver qué es lo que se estudiaba allí. No teníamos la suerte de que hubiera profesionales o que nos dieran charlas en el instituto, para nada, era lo que el profesor te decía y listo. Entonces yo vi los programas que había formativos de una carrera y de otra, y yo vi que esas matemáticas tenían muchas letras, que no era lo que a mí me gustaban de números y de formularios, ¿no? Y sin embargo vi que en física pues había un montón de asignaturas de matemáticas, pero había otras asignaturas que te explicaban con esas matemáticas lo que pasaba en la realidad, ¿no? En el mundo, ¿no? Le daba explicación a fenómenos que eran cada vez interesantes, ¿no? Pues allí me metí en la facultad de física, decidí hacer física, y yo me veía, seguía viéndome como profesora de matemáticas, aunque estuviera estudiando física, ¿no? Pero hubo un momento que descubrí, pues a través de unas charlas que nos dieron, que existían físicos que trabajaban en los hospitales. Y para mí ya eso fue, dije, este es mi camino, ¿no? Porque yo siempre quería hacer algo que fuera útil a los demás. Yo no me veía investigando dentro de un laboratorio, ahí con fórmulas o teórico. Tampoco me veía capaz de, yo qué sé, de inventar, no sé, o construir algo que fuera como revolucionario, ¿no? Pero me di cuenta que podía ser útil de otra manera, ¿no? Y sobre todo las mujeres, cuando intentamos vernos en el futuro, siempre nos sale como algo de cuidar a los demás, ¿no? Hay muchas chicas que se dedican a la enfermería, a la medicina, ¿no? Más que los chicos, ¿no? Porque es que nos sale innato. Pues yo descubrí que podía dedicarme a los demás, pero estudiando lo que a mí me gustaba. Entonces, esa carrera de física, que no fue fácil, pero yo con esfuerzo y con trabajo, pues la saqué perfectamente, que eran 5 años antes. Antes había licenciatura, ahora son 4 años que son grados, ¿no? Entonces yo os animo a que el que sienta que le gusta la ciencia, pues que la estudie y que al final pues, puede encontrar su camino de llevarlo a la realidad, ¿no? Dicho esto, os voy a decir que yo soy radiofísica hospitalaria. Esto es una profesión que está reconocida como especialidad sanitaria. Actualmente, cualquier ingeniero, cualquier persona que haya estudiado una carrera tecnológica se puede presentar al examen MIR, que no es el de los médicos, es el de los físicos, ingenieros, etcétera. O sea, ahora mismo no es solo para físicos, sino también admite ingenieros y demás. Y si apruebas ese examen, pues como los residentes de medicina, te vienes a un hospital, a un centro, a una unidad docente y estás 3 años como residente, cobrando porque estás trabajando, pero a la vez estás estudiando. Cuando acabas esos 3 años, pues tú ya tienes el título de especialista, independientemente del grado que haya estudiado inicialmente, ¿no? ¿Qué permite eso? Pues trabajar en los hospitales de España, ¿vale? En España es un requisito tener esa especialidad para poder trabajar en los hospitales. Y hay mucho trabajo, ¿eh? Actualmente se presentan al examen unas 350 personas o 400 personas de toda España y hay 50 plazas, con lo cual el ratio de entrar o sea, es muy factible. Y no hay ningún radiofísico en paro, al contrario, en los hospitales están faltos de personas que trabajen en eso. Dicho esto, sueldo. Yo soy como un médico, yo soy facultativo especialista. O sea que el sueldo es bastante considerable, ¿no? Y la categoría profesional es como si fueras un médico. Con lo cual, pues a nivel de reconocimiento, ahora vais a ver el trabajo que conlleva una responsabilidad muy alta, pues está compensado pues, con el reconocimiento. ¿Qué es lo que hacemos los radiofísicos en los hospitales? Pues medir y valorar las radiaciones, que todavía no han estudiado, ¿no? Con el fin de que, pues las radiaciones se utilizan para 2 cosas en medicina. Para diagnosticar enfermedades, o sea, se utiliza para obtener imágenes diagnósticas y se utiliza también para dar tratamiento. Con los tratamientos que intentamos, pues curar a las personas. Entonces, nuestro trabajo es muy importante. Y además, un añadido es la protección radiológica. Ahora os voy a explicar lo que conllevan los efectos que pueden producir las radiaciones ionizantes,
Entonces nosotros aparecemos en los hospitales, ¿por qué? Porque hay que proteger a todos los profesionales que allí trabajan, a los pacientes y al público en general de los efectos de esa radiación. ¿Qué es la radiación? ¿Alguien sabe darme algún ejemplo de lo que es la radiación? Pues estamos rodeados de radiaciones. ¿No se os ocurre? Os voy a dar una pista. Os voy a definir lo que es la radiación. La radiación es una manera que tiene la naturaleza de transmitir energía de un sitio a otro. Bien sea pues, con partículas o bien sea con una onda electromagnética. ¿Conocéis algún tipo de onda electromagnética? Sonido no es electromagnético. Estaba pensando lo mismo. ¿Alguna? Hay muchas. ¿Qué no tenemos en el centro? Wifi. El wifi, efectivamente. Es lo que me llama también. Mira, esto es lo que se llama un espectro electromagnético, en el que se clasifica en una línea horizontal todo el tipo de radiación electromagnética de menor energía a más energía. ¿Vale? Son ondas que van por el espacio de campos eléctricos y magnéticos. Eso hay que imaginárselo. Eso hay que cerrar los ojos y decir, pues yo me imagino que va algo oscilando, que son campos eléctricos y magnéticos. Pero vais a ver cuando yo os diga los ejemplos para qué se utilizan. Tenemos ondas de radio, ondas de televisión, la telefonía móvil, las ondas microondas. Esas sí las conocéis, ¿no? Pero la que más conocéis y que existe desde siempre es esta. La luz. ¿Ok? La luz, ¿qué es? Una onda. Es una onda electromagnética, ¿vale? Que proviene pues, de fuentes que emiten esa radiación, ¿vale? Que en nuestro caso pues, tenemos el sol o tenemos una bombilla. Son ondas electromagnéticas. De una determinada energía, de una determinada longitud de onda que se le dice porque es lo que caracteriza la energía. Si aumentamos la energía de esas ondas, llegamos a rayos X y rayos gamma y rayos cósmicos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que a partir de una determinada energía, esa radiación puede producir ionizaciones en la materia, es decir, puede provocar defectos en la materia, en los átomos, ¿vale? Y en la biología pues puede producir también efectos. Con lo cual, a esta que produce a partir de esa energía ionizaciones en los átomos se le llama radiación ionizante. Y esas son las peligrosas, ¿vale? A partir casi de aquí, estos ya son dañinos, ¿no? Los rayos ultravioleta, ¿os suenan? Son de los que hay que protegerse, sobre todo cuando se va a la playa. ¿Qué pasa si estamos mucho tiempo en la playa y no nos protegemos? Pues que hay un efecto, primero es el calorcito, esa es la energía, ¿vale? Así detectamos nosotros la energía, con el calorcito. Pero si llega un momento que recibes mucha energía y esos rayos UVA, pues te producen quemaduras. Bueno, pues los rayos X y esta radiación ionizante, si se reciben en mucho tiempo o en mucha cantidad, producen quemaduras, pero quemaduras. Y pueden llegar a producir hasta la muerte, ¿de acuerdo? Si se reciben en muy altas dosis. La ionización es eso, es que la radiación llega con una energía y es capaz, sabéis lo que es un átomo, ¿no? Ahí sí habéis estudiado, ¿no? Los átomos, que tienen su núcleo y su corteza con los electrones. Bueno, pues esos electrones tienen una energía de ligadura que los mantiene atados a su átomo. Si yo le doy una energía a ese átomo que es capaz de expulsar un electrón de ahí, tengo un ion, produzco ionización, con lo cual esa energía modifica los átomos. Es una energía ionizante. No os preocupéis, porque esto lo estamos viviendo todos los días. Las radiaciones nos rodean por todos los lados, la wifi, la luz, pero también tenemos radiaciones que son ionizantes y pues que las tenemos porque están en la naturaleza.
¿De dónde vienen esas radiaciones? Vienen de elementos que son radiactivos, que emiten radiación, o pueden venir pues de rayos cósmicos o de que el Sol echa no solo luz visible, sino echa pues otro tipo de partículas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que estamos protegidos por la atmósfera, muchas de esas partículas no nos llegan, pero otras sí, ¿no? Entonces se calcula que en un promedio al año recibimos una cantidad de dosis todos por nada más que por vivir en la Tierra, ¿no? Se estima más o menos 2,4 milisievert al año. El milisievert es una unidad que nos da una idea de la cantidad de dosis. Entonces, ¿esos elementos radiactivos qué son? Bueno, pues son elementos que tienen sus átomos que son inestables. No están tranquilos, están alterados porque o tienen más neutrones o tienen más protones. El caso es que, ¿qué forma tienen de quedarse tranquilos? Pues emitiendo una serie de partículas al exterior, una serie de energía, una serie de rayos gamma. Esa energía es la radiación. Como consecuencia de esa emisión, el átomo se modifica su núcleo y cambia de elemento. Va dejando de ser radiactivo conforme emite esa radiación. Y esos elementos pues están en la naturaleza. Están sobre todo pues, hay en las piedras, ¿no? Pues tenemos, os suena el uranio, ¿habéis estudiado la tabla periódica? Sí, ¿no? Hay elementos que son estables y otros que son inestables. Pues de uranio podemos tener uranios que son estables o elementos uranios que son inestables y son radiactivos. O por ejemplo el carbono. ¿Suena el carbono? El carbono que es la base de nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros estamos formados de carbono. Bueno, pues hay un elemento que es el carbono 14, que es el radioactivo. O sea, que nosotros mismos tenemos elementos que son radioactivos. Potasio que está en los plátanos. Hay potasio 40, que también es un elemento, ¿vale? Y luego está la radiación artificial, ¿vale? Este señor, que fue Röntgen, que no sé si os sonará el nombre, pero en 1895, que fue prácticamente antes de ayer, descubrió pues, que él sí era un científico, estaba investigando en un laboratorio con unos tubos de rayos catódicos y de pronto vio que una placa que se había impresionado con una luz, ¿no? Y bueno, pues resultó que empezó a estudiar esos rayos que no sabían de dónde provenían y se les llamó rayos X, ¿no? Pero vio que tenían unas propiedades y era que atravesaba los cuerpos y era capaz de mostrar lo que había dentro, ¿de acuerdo? Eso es más o menos el esquema de la producción de esa radiación electromagnética que se llama rayos X, que es como un tubo, es como si fuera una bombilla de las antiguas, porque ya de las modernas, ¿no? De las bombillas de las antiguas, que hay un filamento que se calienta y ahí salen de ese filamento salen electrones y ahora yo le meto una energía, una diferencia de potencial ahí, una electricidad a ese tubo y acelero esos electrones. Los electrones al chocar con un blanco, que se llama ánodo, producen, al frenarse con ese blanco, al chocarse, producen rayos X. Esos son los tubos actualmente que se utilizan en los hospitales, en los equipos de rayos X. De manera que si yo aprieto el botón encendiendo la bombilla, sale el rayo. Si yo apago la bombilla, no salen rayos. ¿De acuerdo? Es algo artificial. Mientras que los elementos radiactivos siempre están durante su tiempo de vida emitiendo la radiación de una manera continua. Bueno, pues rápidamente los médicos se dieron cuenta de que esto producía determinados efectos. Producían quemaduras y producían como calvicie, ¿vale? Y los primeros médicos que investigaron y utilizaron esos tubos de rayos X los utilizaron para tratar, por ejemplo, el cáncer de mama superficial, porque veía que al quemar cauterizaban y mataban las células cancerígenas. La radiactividad pues, fue descubierta por Becquerel al año siguiente y Pierre y Marie Curie
pues investigaron acerca de esa radiactividad y vieron que había elementos que eran muy radiactivos como el radio. Y rápidamente los médicos también utilizaron el radio para dar radioterapia, ¿vale? De ahí viene el nombre, la palabra radioterapia, que ahora os explicaré lo que es. Antes de eso, me gustaría explicaros también qué efectos tiene la radiación, porque esa es la justificación de que nosotros tengamos que tener tanto cuidado con ella. Y es que la radiación, al producir ionizaciones, al producir ionizaciones, modifica, por ejemplo, la biología de las células. Sobre todo ioniza el agua, o incluso al atravesar la cadena de ADN puede romper enlaces. No os preocupéis tampoco, porque las células tienen un sistema que se autoarreglan ellas mismas, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, pues no hay problema. ¿Qué pasa si hay mucha cantidad de radiación? Hay muchas moléculas que se estropean y no funciona bien